Vamos a estimar ahora el flujo de caja para el 2013 conforme a los datos que ya hemos ido calculando en videos anteriores. El flujo de caja representa para la empresa los ingresos menos los egresos que se efectuaron durante el periodo y los cambios en caja que fueron necesarios para cubrir ese diferencial entre ingresos y egresos, así como el exceso o falta de recursos una vez efectuada la caja. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando tenemos los ingresos y los egresos, le restamos los egresos de operación de la empresa, vamos a tener si generamos o nos sobró dinero, y a eso se lo vamos a aplicar a la caja que inicialmente teníamos al principio del periodo. Eso nos va a dar una caja final antes del crédito, es decir, si nos hace falta dinero una vez aplicado a la caja inicialmente, entonces tenemos que aumentar el crédito, es decir, la cuenta de bancos de corto plazo tendría que incrementarse de tal manera que podamos nosotros ajustar el saldo a la caja al fin del año conforme a nuestras políticas. Vamos a empezar a hacerlo para que sea un poco más claro. Del lado de los ingresos, pues tenemos los cobros que se realizaron. Recordarán que las ventas no es igual a los cobros. Las ventas son todos los bienes y servicios que nosotros vendimos o entregamos, y los cobros es lo que efectivamente en el periodo cobramos de esas ventas. Entonces recordarán que el rubro de cobros realizados durante 2013 ya lo teníamos calculado, que sería este de aquí, y que solamente para recordar reflejaba que era el saldo inicial de clientes más las ventas menos el saldo final de clientes. Posteriormente, en el rubro de egresos tenemos pago a proveedores, los pagos de impuestos, las amortizaciones de largo plazo, gastos de operación, manos de obra, pago de dividendos y pago de intereses. Si se fijan, todas ellas son pagos o desembolsos hechos efectivamente por la empresa, es decir, que efectivamente se pagó este dinero, no es dinero a lo mejor como recursos como puede ser para la depreciación, que ese no es un pago digamos físico que sale de caja. Todos estos que tenemos aquí sí lo son. Entonces el pago a proveedores también ya lo habíamos calculado y lo tenemos aquí, y de igual manera el pago de impuestos que tenemos aquí. La amortización de pasivo de largo plazo, pues finalmente sería la resta del saldo del pasivo de largo plazo del 2013 menos el pasivo de largo plazo con costo del 2012. Si se recuerdan, eran 300 millones lo que se había pagado. Como este es fue un pago, entonces lo tendríamos que manejar de manera negativa. Los gastos de operación, bueno, si recordarán, en el estado de resultados tenemos los gastos de operación que fueron por 13.373, y en este caso, si tuviéramos el dato de mano de obra, que no lo tenemos, aquí lo deberemos de poner, y recordarán que también tenemos un pago de dividendos por 500 millones y el pago de intereses, que si recordarán lo tenemos en el estado de resultados como pago de intereses. Al restar el total de los ingresos menos el total de los egresos, que está aquí, vemos que tenemos un flujo negativo en cuanto a ingresos menos egresos por 5.389. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente que nuestros egresos fueron mayores a los ingresos. Por tanto, si nosotros teníamos una caja inicial en el periodo que fue la final del 2012, decimos que tenemos una caja final antes del crédito solamente por 3.815, es decir, de la diferencia entre ingresos y egresos, diferencial negativo por 5.389, ocupamos la caja inicial por 1.574, entonces
solamente nos hizo falta 3.815 millones. A esto hay que sumarle el mínimo de caja deseable. Recordarán que el mínimo de caja deseable entre nuestros supuestos nos pedía que fuera de 8 días el monto de las compras. Entonces hacemos el mismo cálculo de hace rato, que las compras las vamos a dividir entre 360 para tenerlas como compras diarias, y las multiplicaremos por los 8 días que nos están pidiendo como saldo de caja mínima en cuanto a compras. Entonces tenemos aquí ya el mínimo en caja deseable, que son los 710. ¿Qué quiere decir esto? Del saldo final en caja que tenemos antes del crédito de 3.815, ahora también necesitamos un mínimo de caja deseable de 711. Si se fijan, la suma algebraica de estas dos, es decir, como es negativo lo voy a restar, son 4.526, que es el mismo número que tenemos aquí. Estos dos saldos, es decir, una necesidad en caja de 3.800 más un mínimo deseable de caja de 711, nos implicaría que tendríamos que nosotros pedir 4.526 como crédito al banco para poder netear la caja en ese año. Entonces lo que vamos a hacer es poner esos 4.526 en esta sección de aquí con el signo positivo, y nos va a decir que no hay exceso en faltante en caja y el flujo del crédito bancario se vuelve cero. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, este faltante en caja, lo que le estamos diciendo es que si el saldo en caja a fin de mes menos el saldo mínimo en caja es mayor a cero, entonces no necesitaríamos algún flujo excedente o endeudamiento excedente. ¿Por qué? Porque el saldo en caja es mayor al mínimo deseable. Pero si no lo es, si no es mayor a cero, entonces que nos dé la resta entre el saldo final de caja en el mes y precisamente el mínimo de caja deseable, que es el cálculo que hicimos hace un momento aquí. Volvamos a explicarlo. ¿Qué quiere decir aquí? Que nos hacen falta 4.526 de aumento de recursos vía endeudamiento para poder saldar la caja a 711, que es nuestro objetivo. Entonces ponemos 4.526, ya nos hace falta caja y el saldo final de la caja serían los 711 que nos están pidiendo y que nosotros ya tenemos aquí en el saldo de caja y tesorería dentro del balance general.